y estoy tomando unos días de vacaciones. Comentaros que intentaré todo lo posible la semana que viene e incluso dentro de 15 días hacer directos, pero no lo garantizo. Lo que sí intentaré contestar a todas vuestras dudas que me hagáis llegar a través de los comentarios de cualquier vídeo a lo largo de la semana. Bien, no quiero entretenernos mucho porque son las 10:20 hora de Jaén. Me he trasladado a la comunidad autónoma andaluza a pasar unos días y iremos a la playa con toda la familia, ¿vale? Pero siempre de reojo hay que mirar el mercado porque está muy interesante. Atención porque está viendo y está ocurriendo la rotación que estuvimos comentando y el Russell 2000 está despegando del todo y vamos a recordar niveles. Tenemos objetivos de nuevo activados esta semana. Va a ser un directo corto pero muy intenso y de mucho valor. Así que vamos a empezar con rápidamente un recordatorio del muro del canal. Recordar que en comunidad publico habitualmente una serie de gráficos en directo, prácticamente a tiempo real, de lo que está sucediendo en el mercado con puntos exactos de entrada, puntos de stop y profit. Pero también quiero recordar que seguimos con esta reflexión, vamos a comentarla rápidamente y recordar que todavía podéis participar. Fijaros que comentaba, vigila el gráfico de las siguientes acciones. Muy interesante porque ha venido perfectamente esta reflexión. ¿Qué está pasando en Nvidia, Amazon, Meta y Google? Recuerda, las correcciones son oportunidades de compra, pero no en cualquier punto. Fijaros que había planteado cuatro posibles respuestas. Son respuestas, yo diría, subjetivas, pero usando el análisis técnico podemos tomar el punto perfecto de entrada. Fijaros que con 33 votos podéis seguir votando. Dicen que el 64% compro si baja la media 200 sesiones, el 0% compro en cualquier punto, ya que siempre suben. Me gusta que no hayáis caído en esta trampa, porque cuando bajan muy fuerte, incluso hasta un 70-80 y hasta un 90%. Meta hace un par de años con el 9%. No estoy seguro, no estoy segura, me parece muy bien. Y por último, muchas gracias por confiar en Rentabiliza tus ahorros con el 27%. Prefiero consultarte antes de actuar. Perdón. Fijaros como también hace 8 días publiqué PharmaMar, ¿vale? Con una pequeña leyenda con indicaciones para aquellos amigos que quieran apostar por este tipo de gráficos y de ideas y estrategias de inversión. Y un poquito más abajo, fijaros, hace 9 días publiqué que sigue abierta la encuesta. Participa en la encuesta para mejorar la información del canal, que decía lo siguiente: ¿cuál es el nivel de satisfacción de vuestra experiencia con la información dada en el canal? Pues fijaros, con 46 votos, el 91% está muy satisfecho, un 7% satisfecho y un 2% insatisfecho. Podéis seguir participando. Bien, pues visto esta información, pues vamos a ir directamente a vuestras peticiones. Bueno, pues antes de nada, quiero saludar a Francisco Javier. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por tu consulta. Me comentabas sobre Mafre aquí antes del directo y ahora la vamos a ver porque, si recordáis, ha dado punto de entrada. Tiene divergencia alcista activada. Ramón, muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Un directo más. Bueno, pues fijaros, vamos a empezar sin más dilación con vuestras peticiones. La primera petición de la semana, que es Chipotle de México. Bueno, me comentaban que me parecía esta acción que cotiza en Estados Unidos y fijaros que me di cuenta hace un par de días que había hecho un split. Esta acción estaba cotizando a cerca de $3.000 la acción. Fijaros qué gran subida tuvo durante todo ese periodo de tiempo. Fijaros que es una tendencia alcista de muy largo plazo. Además es una acción en la que con este tipo de split da muchas oportunidades al minorista, porque no todo el mundo puede comprar una acción a $3.000. Bueno, pues fijaros que desplome después del split que se produjo el 26 de junio y ha llegado por debajo de $50. Bueno, ¿qué situación técnica tiene? Bueno, fijaros
que incluso ha perdido la media de 200 sesiones. Vemos como aquí podemos traspolar esa reflexión que hicimos o que hemos hecho en comunidad, que en la media 200 sería buen punto de compra para acciones que tienen que son muy de mucha calidad y siempre son alcistas de largo plazo. Pero fijaros como Chipotle, vemos como aun perdiendo la media 200 sesiones, ahí no ha rebotado. Vemos como eh, los toques anteriores sí que hizo amago de recuperar, pero vemos como aquí esta acción es típica que pierde la media de 200 sesiones y prácticamente la pierde de verdad y luego la vuelve a recuperar. Pero por eso es muy importante, aparte de estar monitorizando ese nivel, es también ver un poco la trayectoria de este valor. Bueno, pues fijaros que he hecho aquí un pequeño ejercicio y he tomado para que tengáis en cuenta una referencia el metro. Fijaros que desde la última gran bajada, que fijaros que podría ser aquí en el 2021, si cogemos el metro hasta el mínimo que ya rebotó, fijaros que bajó casi un 40%. Si eso lo traspolamos a la bajada que está teniendo actualmente, vemos que prácticamente es ese mismo 40%. Fijaros, perdón, me he equivocado. No he cogido la herramienta que quería, que es concretamente el metro. Fijaros que desde el máximo a la vela de hoy ha bajado ya cerca de un 28% y estamos hablando que es una acción de mucha calidad. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, recordar que hay que esperar figura de vuelta, muy importante. Vemos cómo se ha precipitado rapidísimamente a la baja, vemos cómo también se ha girado la media de 50 sesiones muy fuerte y cuando eso ocurre, stop. Hay que reflexionar, hay que parar y no hay que estar en Chipotle por lo pronto. Hay que esperar la figura de vuelta. Ahora, después de estas grandes correcciones que está teniendo la tecnología, lo más prudente es esperar a figuras de vuelta, no ponernos nerviosos, sino que hay que tener sobre todo mucha paciencia para tomar el buen punto de entrada. Si proyectamos ese 40% que es esa corrección anterior, podemos hacer aquí una similitud y aproximadamente Chipotle podría llegar alrededor, fijaros, a los $41 aproximadamente. Estaríamos hablando de este soporte que coincide, aquí lo vamos a ver, con esta resistencia que antes fue, perdón, resistencia, que ahora puede ser un soporte interesantísimo. Este sería el área en la cual deberíamos de esperar a esta acción. Estaríamos hablando que alrededor de los 43 a 42 aproximadamente, ahí podría tener pues un soporte interesante. Ahora mismo está, como se suele decir, en bajada libre, digamos, porque está cayendo como un cuchillo, por lo tanto hay que esperar a un soporte. Por lo tanto, ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Bien, nos vamos a la siguiente petición de la semana y que es Linamar. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, pues vemos que Linamar concretamente es de la Bolsa de Toronto, de Canadá, perdón, y aquí vamos a poner en vela semanal y vemos que la trayectoria desde 1997, bueno, pues es alcista. Lo que pasa que sí ha tenido grandes movimientos. Fijaros que hasta el año 2013, bueno, pues no hizo ya una gran subida, aunque cierto es que tiene muchas correcciones, es bastante peligrosa y es muy volátil. ¿Qué podemos ver? Y os he marcado, vemos que aquí, uniendo los máximos decrecientes, uniendo 3 puntos, aparece esta línea directriz bajista que, uniendo los mínimos crecientes, aparece esta figura. Es un triángulo que si rompe por la parte de arriba tendría implicaciones alcistas y si rompe la parte de abajo pues tendría implicaciones bajistas. Sería muy peligroso perder este nivel, sobre todo la ruptura de la línea directriz alcista o la base del triángulo, ¿vale? Bajo el punto de vista es una acción muy volátil, tiene grandes desplazamientos, fijaros qué velas, tanto al alza, con mechas muy grandes, y fijaros las velas rojas que cuando corrige es que corrige de verdad, ¿veis? Luego aquí
tiene también una vela bastante fuerte en verde, pero realmente luego vuelve a perder. Por lo tanto, es una acción muy peligrosa. Aquí, para que se viera una mejoría, vamos a trazar unos niveles. El primer nivel de ruptura para pensar que pueda tener una gran recuperación serían los 74,38 y ya la confirmación de que puede recuperar con fuerza sería la superación de este segundo máximo alrededor de los 79 dólares canadienses. Si eso sucede, entonces sí que podríamos, atención, proyectar este triángulo roto por la parte de arriba. Aquí tendríamos la anchura de este triángulo. Siempre recuerdo que soy bastante conservador a la hora de coger las proyecciones, porque técnicamente y siendo teórico habría que tomar la anchura de todo el triángulo. Pero ¿qué ocurre? Que son triángulos con mechas bastante fuertes, por lo tanto yo soy bastante conservador y siempre procuro coger a partir del antes del último toque a esa línea de soporte, que sería más o menos la mitad de este punto y el más cercano al vértice. Por lo tanto, aquí proyectaríamos y desde el punto de ruptura, ¿vale? ¿Por qué no desde aquí arriba? Porque aquí ya sería la confirmación, ¿vale? Donde realmente ya tomaríamos este objetivo, un objetivo a 105, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí el punto de activación sería en el segundo máximo si lo supera. Rentabilidad desde ese punto, porque nos ha confirmado la ruptura y el objetivo, sería, atención, un 31%. El stop lo deberíamos de poner aquí abajo, justamente en 57,22. Así que, amigos, ponemos copita de seguimiento. Me gusta esta acción, por lo pronto, esta figura triangular que es muy interesante. Bien, siguiente petición de la semana es CNH Industrial. Aquí la tenemos y vamos a ver que tenemos ahora a priori. Como podemos ver, tenemos el gráfico en vela semanal. Desde el 2014, bueno, pues tuvo aquí una especie de rango lateral y vemos que desde salió a bolsa está en el mismo nivel y han pasado pues justamente 10 años, más de 10 años y está en 10,40. Bueno, podemos pensar en recuperación. Bueno, lo que sí vemos es que podemos unir los máximos decrecientes y los mínimos crecientes y aparece un triángulo con implicaciones bajistas, o al menos triángulo descendente, todo lo contrario de la acción anterior. Aquí podemos proyectar y se ejecuta exactamente lo mismo. Si rompe por arriba, vamos a esperar a que, aquí vamos a esperar un poquito, digamos, antes para ver que puede ser punto de confirmación. Si cierra este hueco que está todavía sin cerrar a los 12,37, atención, porque entonces sí que ya daría ruptura de esa línea directriz bajista, pero vamos a ser un poquito conservadores y vamos a confirmar esa recuperación con la superación del máximo anterior, que estaríamos hablando de los 13,41. Si supera ese nivel, entonces sí estaríamos en disposición de tomar un objetivo alcista, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, proyectamos sería toda la anchura de este triángulo, pero vamos a ser conservadores y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Este sería como objetivo mínimo con su proyección y la rentabilidad la tomamos desde el punto de confirmación que sería los 13,41 y a la flecha hablamos que sería un 34% de rentabilidad. Aquí tenemos que poner el stop justamente debajo de este mínimo anterior, los 9,26. Bien, ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Bien, nos vamos a la siguiente y es Palantir. Palantir, acción también muy seguida últimamente, acción también muy volátil. Bien,
¿Podemos pensar aquí en cierta recuperación? Bueno, lo que sí vemos es que llegó hace varios días a máximos de la historia, 29,88. Voy a ver si no me estoy equivocando. Pues sí, me he equivocado. Bueno, aquí hizo el máximo de la historia concretamente a 44 y ahora está a 27. Pero aquí vemos que tiene un... Teníamos proyectado, a ver un segundito, teníamos un primer impulso, corrección, segundo impulso alcista conseguido, se había activado un tercero, rompió el segundo impulso alcista, subió, se dejó caer y aquí sí que tenemos la anulación de un tercer impulso alcista, ¿vale? Creo que no lo comenté, me da la sensación porque no tengo la etiqueta de precio y tampoco tengo el stop. Así que bueno, vamos a eliminarlo. Creo que no se comentó, fue una proyección que yo hice, pero creo que no está publicada. Bien, ¿podemos pensar en cierta recuperación? Hombre, si hay que tener en cuenta que ha superado ya las dos medias con fuerza y ahora está corrigiendo en la media de 50 sesiones. No tiene un gráfico agradecido, es muy volátil también, tiene grandes huecos al alza, grandes huecos a la baja y bueno, aunque sí es cierto que suele recuperarlos, pero es bastante indecisa. Bueno, no me gusta, por análisis técnico no tiene una pauta clara, definida, quizás aquí hizo un pequeñito rango lateral, como podéis ver, y ahora sí que podemos plantear aquí un primer impulso. Aquí tenemos un impulso, el inicio del impulso, el máximo del impulso, está teniendo la corrección y ahora mismo está rebotando, fijaros que ha rebotado en el 50% FIBO. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, vamos a monitorizarla porque si supera, atención, en las próximas semanas los 29,88, entonces estaríamos en disposición de activar un segundo impulso alcista, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que aunque se active ese segundo impulso alcista, hay que tener mucho cuidado con Palantir, es muy peligrosa y hay muchas estructuras que aquí se anulan, ¿vale? Por la volatilidad que tiene y la incertidumbre de esta acción tecnológica. Así que vamos a poner copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Venga, nos vamos a la siguiente y es O'Reilly Automotive, una acción que nunca ha salido en el canal, pero sí es bastante conocida. Bueno, pues fijaros lo que tenemos aquí proyectado. Lo ponemos en vela semanal y vemos que la trayectoria es impecable alcista. Una acción de muchísima calidad. Otra acción que podemos pensar en una bajada a 200 sesiones para incorporarla a cartera. Bueno, pues vemos que en vela semanal cómo está haciendo un triángulo con implicaciones alcistas y vemos cómo ha roto con fuerza la parte de arriba. Esto es un síntoma de que quiere seguir subiendo, pero si lo ponemos en vela diaria para tener más claro los niveles de soportes y de profit, bien, vemos como clarísimamente se une los máximos decrecientes, se forma una directriz bajista y desde prácticamente el 2022 podemos unir, fijaros, dos toques, hacemos una proyección y pasa perfectamente hasta aquí arriba otro toque en junio de este año. Bueno, pues fijaros cómo se puede plantear aquí, atención, una estructura alcista, objetivo activado en O'Reilly Automotive. Bien, es cierto que ya lleva varios días con el objetivo activado, pero tomamos la anchura de este triángulo, podemos poner justamente desde este último toque, proyectamos desde el punto de ruptura y aquí tenemos una proyección y un objetivo a 1219. Vamos a poner aquí etiqueta de precio para que todos nuestros amigos puedan ver en todo momento cuál es el target, el objetivo de O'Reilly Automotive. Vamos a ponerlo rojo, amarillo, 14. Vamos a poner el stop. Recordar siempre hay que tener el riesgo muy acotado. Punto de seguridad a los 900
46 es en el mínimo anterior. Ecuación rentabilidad-riesgo. Sabemos que hemos llegado un poco tarde, pero lo ideal sería esperar a que el precio teste de nuevo la zona de ruptura, ¿de acuerdo? Fijaros que si cuando llegue de nuevo a la parte de abajo, tendríamos un objetivo aproximadamente de un 14% y un stop de un 10%. Bien, como podemos ver, la ecuación rentabilidad-riesgo es favorable al riesgo, pero no es muy, digamos, muy rentable, porque es un 14% a ganar y un 10% a perder. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es su tendencia previa, que es súper alcista de largo plazo. Aquí una de las cosas que yo haría era, yo aquí esperaría, ¿vale? Esperaría a que corrigiera más o menos por aquí. Quizás un testeo a este soporte, que puede ser alrededor de los 1088, y si se deja caer y ya toca de nuevo la parte que fue resistencia, ahora será soporte, entonces sí que podemos pensar ahí ya en una entrada perfecta, ¿de acuerdo? Cosas positivas, vemos como la media de 50 sesiones, después, fijaros que después de corregir hizo el cruce dorado, pero fijaros que rápidamente se giró. ¿Y cómo detectamos este giro tan fuerte? ¿En qué nos apoyamos técnicamente para pensar que puede haber la recuperación? Bueno, pues fijaros aquí. ¿Veis aquí? Qué pequeño, qué minúsculo doble suelo. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar y analizar y observar, esas pequeñas figuras de vuelta en las grandes caídas, o al menos en estas correcciones que está ocurriendo ahora en la tecnología. Esta es la clave, esta es la señal para incorporarnos a una acción de mucha calidad. Fijaros que si alguno de vosotros habéis detectado esta pequeña figura y habéis decidido entrar, fijaros que desde este punto de ruptura a la vela de hoy ya llevaríais un 14% de rentabilidad. Y lo mejor de todo no es la rentabilidad, sino el stop, porque el stop debe de estar justamente en el mismo punto que acabo de marcar. La ecuación rentabilidad-riesgo es superior, es la mejor, porque es un riesgo muy pequeñito y si sale bien la estrategia, fijaros que habéis tomado el punto perfecto de entrada. Así que, amigos, copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Venga, nos vamos a la siguiente y es Workday. Otra acción no muy conocida, al menos en el canal, pero sí creo que es un componente, no recuerdo bien si es del Nasdaq 100 o de... Yo creo que es del Nasdaq 100. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, primero vamos a ponerla en semanal porque no tengo un seguimiento claro de esta acción, pero lo que sí vemos y podemos observar que en el 2013 la tendencia es alcista de largo plazo. Recordar que aunque la tendencia sea alcista de largo plazo, vemos que también ahí tiene grandes correcciones. Fijaros esta última corrección que se produjo en el 2019, a los 226 llegó a 106, es decir, es una bajada muy fuerte. Fijaros, de un 52%, pero vemos cómo la tendencia siguió de fondo alcista. Recuperó con fuerza, fijaros la vuelta en V, ¿veis? Esta vuelta en V que muchas veces ocurre en las acciones, yo las llamo embudo. ¿Por qué? Porque daros cuenta que es un embudo perfecto. Fijaros que hace una pequeña asa, el asa del embudo, por lo tanto, esta es una figura de vuelta. Si sabéis interpretar las figuras, fijaros como aquí el punto de ruptura hizo este objetivo alcista por la ruptura de esta vuelta en V con su asa y yo la llamo embudo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo aquí ya cumple el objetivo, pero como os he comentado anteriormente, es una acción también bastante volátil, por lo tanto, hizo grandes desplazamientos, llegó al máximo y fijaros qué desplome desde el año 2021, cayó a plomo, y fijaros cómo aquí, de nuevo de esta gran bajada, ¿qué hace de nuevo? Fijaros que hace una figura de vuelta. Esto es una divergencia alcista. Por eso digo tener paciencia con las grandes tecnológicas hoy, tanto Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Google, Meta,
Tesla, Nvidia. Tener mucha paciencia porque vemos cómo no sabemos dónde va a parar, pero lo que sí sabemos es que estas bajadas y pérdidas de las media 200 sesiones, fijaros que baja un 58% de rentabilidad, perdón, de riesgo, o al menos de pérdida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con entrar en cualquiera de estos puntos conforme está bajando. Tenemos que interpretar y buscar un punto claro de vuelta, de patrón de vuelta, como esta divergencia alcista que se produjo. Bueno, pues ahora, si lo ponemos en vela diaria, lo que sí tenemos que ver es cómo de nuevo se están generando figuras triangulares. Unimos los máximos decrecientes. ¿Veis cómo ahora aquí es un triángulo no muy claro porque tiene grandes desplazamientos a la baja? Fijaros con qué huecos han abierto, por lo tanto esta acción está teniendo ahora o pasa por problemas. Aquí he unido estos mínimos crecientes tímidamente y sale una figura triangular, pero no clara, nada clara, porque vemos cómo aún quiere recuperar la media de 50 sesiones, no está la situación muy nítida. Por lo tanto, yo aquí esperaría. ¿A dónde? Bueno, pues ¿qué niveles? Primero, tenemos que esperar y confiar que supere este máximo anterior, los 237. Y después tiene que luchar con la media de 200 sesiones y sobre todo el cierre de este hueco. Si cierra el cierre de este hueco, lo más probable es que ya el precio esté ya por encima y haya superado ya la media de 200 sesiones, y entonces poco a poco puede revertir su tendencia de corto medio plazo, que es bajista, ¿de acuerdo? Así que bajo el punto de vista no tiene buen punto de entrada, pero sí lo que podemos poner nuestra copita de seguimiento para revisar y observarla en las próximas semanas. Venga, nos vamos a la siguiente y es Monster. Bien, acción bastante conocida de las bebidas energéticas. ¿Y qué podemos observar aquí? Bueno, pues vamos y nos alejamos del gráfico en vela semanal, vemos que la tendencia es totalmente alcista. Vemos cómo estos circulitos, una S, ha hecho muchos splits desde que salió a bolsa, porque se multiplicó por muchas veces, y fijaros cómo cuando hace un split, esta acción suele corregir, suele corregir, suele corregir. Aquí corrigió menos, y aquí de nuevo el último split que se hizo en el año pasado corrigió también bastante y ahora de nuevo vuelve a corregir. Pero fijaros lo que marqué aquí hace ya bastante tiempo. Bueno, pues vemos que tiene un hombro, cabeza, hombro invertido. Estamos hablando en vela semanal que lo activó, atención, en noviembre del año 22. Fijaros que lleva prácticamente 2 años y todavía no lo ha cumplido, y tampoco ha saltado el stop, que se puso en 42,59. Estuvo a punto de conseguirlo, cierto es verdad, pero se quedó ahora mismo a medio camino. Y fijaros dónde está ahora mismo Monster. Justamente en la vela de hoy ha superado por muy poquito el punto de activación de este hombro, cabeza, hombro invertido. Lo vamos a perdonad, lo voy a remarcar. Aquí tenéis, fijaros, este hombro, esta cabeza y el hombro derecho. Hombro, cabeza, hombro invertido, con objetivo a 63,37, y después de 2 años vuelve de nuevo a testear la zona de ruptura. ¿Podemos pensar en que puede ser buen punto de entrada? Bien, podremos pensarlo, porque además fijaros que está haciendo mínimos crecientes. Y vemos que aquí en este último mínimo, vemos cómo ha parado al tick prácticamente en el mínimo anterior. Por lo tanto, atención, síntoma y una señal clave de que aquí puede tomar de nuevo impulso. Y atención, porque si proyectamos y subimos el rectángulo, 2 puntos en la misma zona, vemos que
Si supera, atención, los 61,04, estamos en disposición de activar un objetivo alcista. Pero para ello todavía le queda bastante. Tiene que luchar ahora mismo con la media 200 sesiones. Otra cosa positiva, y es que fijaros como la media 200 sesiones sigue alcista, no se ha girado todavía a la baja. Esto en vela semanal. Si nos vamos en vela diaria, aquí vamos a ser conscientes de ese gran rectángulo y esa anchura que tiene tan espectacular. Bueno, vemos que va poco a poco cargando el gráfico y aquí fijaros cómo se ve muy claramente ese objetivo de hombro, cabeza, hombro invertido, que todavía está en esa fase, que ha dado una segunda y una gran tercera oportunidad de poder entrar si es que pensáis que Monster puede tener un futuro en el medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Así que yo pondría copita de seguimiento y os dejo a criterio. Aquellos que piensen que Monster puede seguir subiendo, pues tiene un buen punto de entrada, y además entrada perfecto, porque justamente, como comento, en la ruptura del hombro, cabeza, hombro invertido y el stop hay que dejarlo en la misma posición, en 42,59. Aquellos que quieran esperar a que rompa definitivamente la parte de arriba, bueno, pues habría que tomar ese punto de entrada en los 61,14. Pero para ello, fijaros lo que queda desde hoy a la parte de arriba, un 20% de rentabilidad. Imaginaros si ahora esta acción le da por subir y cuando activa este doble suelo ya tienes un 20% ganado y además con un objetivo alcista proyectado. Stop, fijaros aquí en 47,05, una idea de inversión para aquellos que quieran tener una gran rentabilidad a futuro y el stop y el control de tu capital muy controlado, porque fijaros que desde el lunes mismo, ¿vale? El stop tan solo es un 7,58% para ganar un 20 en la parte alta, para ganar al objetivo de hombro cabeza invertido un 24%, y si llega para arriba y rompe, atención, se nos iría esa rentabilidad. Pues fijaros, vamos a proyectarlo, vamos a marcarlo, tomamos el metro y desde la entrada del lunes, si todo sale bien, fijaros que estaríamos hablando de un 47% de rentabilidad con tan solo un 7% de riesgo. Amigos, una acción muy interesante, tendencia alcista de largo plazo y una idea única. Así que os dejo a vuestro criterio y por terminar, fijaros que está tan solo a $51 la acción. Amigos, si te gusta que no pare de darte estas ideas de inversión, dale ahí, suscribiros al canal y comenta. Bueno, buenas noches Joaquín, no te he dicho nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar y espero que me dejéis vuestras peticiones. Siguiente petición de la semana. Atención, Lululemon Atlética ya está saliendo varias veces. Estáis siguiendo una acción muy de cerca y espero que no la estéis operando, porque fijaros lo que vuelvo a deciros ya 3 semanas consecutivas en esta acción. No tocar por ahora, esperar figura de vuelta. Recordar que la semana pasada intentamos marcar una figura de vuelta, teniendo como base y como soporte este anterior. ¿Veis? Los 289. ¿Cómo no ha podido respetarlo? No siempre lo respeta. Se deja caer un poquito más al siguiente soporte. Perdió los 278. Bueno, volvemos a esperar que de una vez por todas pare la caída. Bueno, pues tampoco, porque pierde los 259. Y atención, hoy ha rebotado, fijaros, en los $246. ¿Dónde ha corregido o dónde ha rebotado? Bueno, pues fijaros que hay veces que siempre hay, bueno, hay veces que muchas veces los soportes antiguos el precio rebota, pero hay veces que no rebota en ese mismo nivel, sino que se deja caer un poquito más y fijaros dónde ha ido a rebotar. Si lo ponemos en vela semanal, creo que hay un hueco sin cerrar. Y creo que ha ido a cerrarlo. Fijaros
Fijaros qué curioso es el análisis técnico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Veis aquí este pequeñito hueco sin cerrar? Bueno, pues fijaros lo que voy a marcar. Creo que ha ido a cerrar este hueco. Increíble. Fijaros, voy a poner un poquito en rojo, en negro, para que lo veáis. ¿Veis este hueco sin cerrar? Fijaros dónde ha rebotado en la vela semanal. Justamente a 253,50. ¿Podemos pensar que esa será la recuperación? Podemos pensarlo, pero como no lo sabemos y nuestro método nos dice que tenemos que esperar a que haga un patrón y vuelta de giro, no hay que operar Lululemon Atlética. Vamos a poner en velas diaria y vamos a ver si es capaz de esta figura que aquí hemos comentado, si es capaz de proyectarla aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que tenga una corrección, quizás lo que fue soporte ahora va a ser resistencia, quizás sea este el movimiento, no lo sabemos, por eso estamos aquí para interpretar el gráfico, el movimiento del precio, lo que pueda hacer en un futuro. Por eso no hay que adelantarse a los acontecimientos. Incluso podemos pensar en que pueda hacer un rango lateral o un doble suelo o figura de vuelta. ¿De acuerdo? Espero que estéis asimilando estas ideas, esta manera de interpretar el gráfico y esta manera de operar los soportes y las figuras de vuelta. No siempre aparecen estas figuras tan sumamente fáciles de identificar y no solamente eso, sino que además el precio sube como la espuma. Aquí ahora mismo le está costando, así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días con esto o con este nivel, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos en Lululemon Atlética. Venga, la siguiente petición de la semana, Accenture. Bueno, otra acción que estuvimos viendo hace ya un par de semanas y ¿qué tenemos aquí? Bueno, quiero recordar que comentamos que mantiene, fijaros, mantiene un gran rango lateral roto por arriba, objetivo a 402. Todavía sigue objetivo activado con esto en 241. Pero vemos como en paralelo, bueno, pues ahora vemos como aquí arriba en 386 se desplomó. Fijaros como la media hizo el cruce dorado. Vemos como el precio cuando sigue cayendo no hay que invertir, sino hay que esperar figura de vuelta. Recordar, el precio cae en picado, la media de 200 sesiones cae en picado, rompe y cruza la de 200, sigue bajando, el precio sigue bajando y fluctuando y en un momento determinado, fijaros lo que hace aquí el precio. ¿Qué es esto? ¿Me lo podéis decir? Pues un pequeño minúsculo doble suelo y que a su vez hace que la media de 50 sesiones pare la caída brusca y haga un pequeño quiebro y sigue en una línea horizontal para la caída, para la inclinación, se gira y automáticamente el precio rompe por arriba y vemos como aquí ya se consiguió ese objetivo. ¿Qué hemos proyectado aquí, como podéis ver? Bueno, pues fijaros que aquí no estaba muy claro, lo comenté y dije que aquí se podía estar formando un pequeño hombro, cabeza-hombro invertido. Aquí vemos cómo el objetivo está proyectado a 346 y el stop en 290. También comenté que es una pequeña figura que no es muy eficaz, ¿vale? Cuanto más es amplia la figura, más fiable es el objetivo, ¿vale? O la estrategia en este caso, ¿de acuerdo? Tenemos la proyección hecha y como algo positivo es como la media de 50 sesiones se ha girado, quiere poco a poco contactar con la de 200 y lo más probable es que Accenture pueda tener gran recuperación. Así que ponemos copita de seguimiento
y ahora mismo ya no tiene buen punto de entrada, puesto que ya lo dio con la ruptura de los 313. Venga, siguiente, y es una acción, la verdad que nunca había hablado de ella, que es HE, es Hawaiiana Electric. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla. Hawaiiana Electric. Bien, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, vamos a ponerla en vela semanal y lo que sí vemos que es una acción, pues, a priori bastante alcista. Digo a priori porque si tú no ves lo que ha pasado en el último, en el último año, pues crees que es una acción alcista de largo plazo. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Fijaros que no estaba nada mal. Fijaros que en el 2020 estaba a $54, ¿vale? Pues puedes pensar que es una pequeña corrección, pero vemos como nunca iba perdiendo los mínimos crecientes. Hasta que aquí, fijaros qué ocurrió. Bueno, pues aquí ha sido una mala noticia, ¿vale? Me lo comentó un amable seguidor que qué le parecía esta acción y estuve buscando en Investing y salió una noticia en la cual, bueno, pues habían denunciado por una serie de negligencias de esta empresa, ¿vale? Y bueno, por eso ha sido este grandísimo desplome. Ahora bien, muchas veces cuando ocurren estos desplomes no significa que la acción o la empresa sea mala o que haga las cosas mal. Simplemente pues una pequeña negligencia o como le ha pasado a CrowdStrike, es una gran empresa, pero las negligencias o fallos son humanos y siempre ocurren. Pero la bolsa es cruel y es dura y penaliza mucho los errores. Aquí parece ser que ha pasado lo mismo. Ahora bien, no creo que se le haya olvidado hacer las cosas. Por lo tanto, vemos cómo después de este gran desplome ha tenido un periodo de, digamos, de estancamiento, de recuperación y de asimilar lo que ha ocurrido. Y una vez que ya parece ser que han solucionado esos problemas, de nuevo, fijaros qué subida tan brutal ha tenido esta acción en vela semanal. Si lo ponemos en vela diaria, aquí vemos cómo he marcado una divergencia alcista, ¿vale? Por lo tanto, ya cumplida. Y fijaros qué giro y qué cambio de tendencia tan brusco ha tenido la media de 50 sesiones. Esto es lo que acabo de comentar. Esta acción creo que no se le ha olvidado hacer las cosas bien. Por eso creo yo que ha tenido este giro, han solucionado esos problemas y de nuevo quiere subir. ¿Que pueda cerrar el hueco? Pues pudiera cerrar el hueco a 32. ¿Podemos pensar en una estrategia a 32? Podríamos pensarlo, pero yo antes de nada esperaría a una gran corrección. Fijaros, tenemos ya el primer impulso en desarrollo, el mínimo hasta el máximo del impulso. Por ahora este es el máximo del impulso y está teniendo esta corrección. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Lo ideal sería que bajara un poquito más. Es decir, que no subiera tan rápido, porque la verticalidad es muy fuerte. Entonces, recordar que todo lo que sube muy rápido al final va a tener que corregir más pronto que tarde. Aquí lo ideal sería que corrigiera a niveles FIBO, quizás de nuevo un testeo alrededor de los 14, o incluso si bajara a cerrar este hueco en el 50% FIBO sería ideal, y entonces ahí sí que sería buen punto de entrada, o aquí o aquí, ¿vale? Esa sería la idea. ¿Por qué? Porque el stop lo tenemos cada vez más cerca y el riesgo lo tendríamos muy controlado, ¿de acuerdo? Así que amigos, ponemos aquí copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis en vuestras peticiones para saludar a Joaquín, dice hola, Maribel dice hola 3M, también vamos a ver 3M. Bien, espero que estéis disfrutando de este directo, o al menos de los análisis que estamos haciendo con estas peticiones, ¿vale? Y vamos a continuar con la siguiente petición. Bueno, pues tenemos IPSA. Bien, IPSA es un índice de Chile y un seguidor me comentaba que qué me parecía el índice chileno. Bueno, pues fijaros que aquí ya estuvimos viendo varias estrategias
planteadas y fijaros todas las estrategias cumplidas. Aquí teníamos un primer impulso conseguido. Fijaros que teníamos seguidamente, dijimos, una divergencia alcista y ahora, vale, bajo mi punto de vista, está corrigiendo. Parece ser que está haciendo la misma figura que todos los índices americanos. Fijaros que aquí, si unimos los mínimos 1, 2 y 3 mínimos y trazamos esta línea en rojo ligeramente ascendente, vemos cómo parece que se quiere dibujar un hombro, una cabeza y un pequeñito hombro derecho, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a tantear esta figura. El precio vemos que hoy está en soporte, en la media 200 sesiones. ¿Podemos pensar en que se pueda descolgar más? Sí, podemos pensar. Y sobre todo, vamos a confiar que no pierda los 6.347, porque si pierde ese nivel, entonces perdería también la media de 200 sesiones y lo más probable es que se dejara caer al menos hasta el siguiente soporte, que serían los 6.093, ¿vale? Pero también podemos valorar una estrategia alcista, y es que si unimos estos máximos crecientes, lo vamos a poner en rojo, y unimos los mínimos crecientes, vamos a ver si somos capaces de unir estos dos, a ver cuál sería la proyección más. Aquí la tenemos. Fijaros, unimos este mínimo, pasamos la línea directriz alcista por el siguiente mínimo y prácticamente, vamos a poner un poquito más en grande, coincide prácticamente con esta vela. Por lo tanto, lo que se marca es un triángulo con implicaciones ahora mismo alcistas, triángulo alcista, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos pensar? Bien, pues si el IPSAS chileno es capaz de romper la directriz bajista del triángulo y esperamos a esta confirmación, a este máximo anterior, entonces sí que podemos pensar en un objetivo alcista. Pero si por el contrario ya pierde la línea que acabamos de dibujar, pierde la media de 200 sesiones y pierde este mínimo que he comentado, aquí tenemos las claves, entonces veríamos un pequeño desplome quizás a 6.099. Ahora, por lo pronto, no hay que estar en el índice chileno, sino hay que estar monitorizando estos dos niveles. Vamos a poner las flechitas para que lo sepáis. Aquí, la superación de ese nivel, tendencia o retoma tendencia alcista. Si pierde este nivel, lo más probable es que siga o corrija y en primer lugar llegaría alrededor de los 6.094, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Bien, siguiente petición. Y nos vamos al visual y es Global Dominion, ¿verdad? Vamos a ver dónde la tenemos. Gestal, línea directa, Global Dominion. Yo creo que es del Small Cap, ¿verdad? No me hagáis mucho caso. A ver, Global Dominion. Y si no la buscamos, aquí la tenemos. Bien. Bueno, hoy sesión en negativo, en rojo. ¿Y qué podemos valorar aquí? Bueno, pues en primer lugar vemos que tiene mucho ruido, tiene grandes movimientos al alza y a la baja, y creo que ese es todo el gráfico, ¿no? Lo vamos a poner en vela semanal y efectivamente tenemos todo el gráfico. Bueno, pues vemos que es una acción pues muy cíclica. Salió a bolsa, tuvo una gran subida, luego una gran corrección, prácticamente al origen del movimiento, de nuevo volvió a subir prácticamente a la parte alta, y bueno, y ahora pues parece que quiere bajar. Fijaros cómo poco a poco su tendencia es bajista
¿Cómo vemos esa tendencia bajista? Bueno, pues fijaros como si unimos los máximos decrecientes, bueno, pues vemos como aquí hay uno, dos, como el precio está por debajo de esa línea. Por lo tanto, lo que aquí vemos es que la tendencia es bajista y además muy fuerte porque fijaros que en vela semanal, ¿qué vela ha tenido esta semana? Un envolvente bajista muy, muy fuerte. Aquí en su día hicimos un pequeño análisis con tres objetivos o tres impulsos bajistas y aquí fijaros cómo parece que había una pequeña ligera divergencia alcista. Bueno, prácticamente casi inapreciable en vela semanal. Es bajista, de largo plazo, ha perdido las dos medias, en caída libre, como se suele decir, incluso hasta ya a punto de perder soportes importantes. Por lo tanto, aquí Global Dominion, pues yo no le prestaría la atención, ¿vale? Si nos ponemos en vela diaria, bueno, aquí podemos ver un poco mejor cuál es esa estructura. Bueno, incluso vemos que aquí, fijaros que si unimos estos máximos, fijaros qué figura sale. Atención porque en Global Dominion vemos que la figura se ha completado por completo y es un doble techo. 2, 3 y máximos arriba, la pérdida del mínimo. Entre estos máximos, fijaros lo que ha ocurrido. Objetivo bajista. Así que atención, Global Dominion, objetivo bajista. Aquellos que operen en corto, aquí tienen una oportunidad que puede ser interesantísima. Fijaros que el objetivo se proyecta desde el punto de ruptura, toda la anchura del rango, un objetivo, atención, a 2,64, un 14% de rentabilidad a la baja. El stop, aquellos que quieran operar este nivel o esta estrategia en la parte de arriba. Hablamos que la ecuación rentabilidad-riesgo no es nada favorable y además es muy peligrosa porque nadie te indica que te va a llegar al objetivo rápidamente, porque fijaros que luego parece que se desploma, pero de repente, fijaros lo que hizo aquí, fijaros qué mecha tan bestial, cómo se gira y se da la vuelta tan bruscamente, salta el stop y te quedas con un palmo de narices. Por lo tanto, yo no operaba Global Dominion, muy, muy peligrosa. Bien, dice Álvaro, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar en el directo y vamos a empezar ya con vuestras peticiones en el chat. Bien, pues me comentaba Francisco Javier, ¿qué tal? Veía Mafre. Bueno, pues vamos a ver Mafre, vamos a ver al IBEX 35 y Mafre, como he comentado, atención porque aquí tiene objetivo activado. Fijaros que comenté la semana pasada que se estaba formando una divergencia alcista que todavía no estaba activada. Si unimos los dos mínimos decrecientes, el máximo entre estos dos mínimos, si superaba ese nivel, se formaba divergencia alcista. Bueno, pues fijaros como la vela de hoy ha sido un velón tremendo, creo que ha dado objetivos, perdón, ha dado beneficios, me comenta Francisco Javier, ha sido el reporte de las cuentas, han sido bastante buenas por lo que se ha visto y vemos cómo ha sido la excusa perfecta para activar la divergencia alcista y tener objetivo activado. Así que ponemos en primer lugar, vamos a medir la anchura de la divergencia, proyectamos desde el punto de ruptura, tenemos un objetivo a 2,31. Tan solo es un 4,90 de rentabilidad. Bien, recordar que os comenté que esta sería la típica excusa de incorporarnos a una acción alcista de largo plazo porque además vemos cómo rompió el canal por arriba, vemos cómo el precio por encima de las dos medias y además también algo muy positivo que también hay que tener en cuenta y es que cuando la media de 50 sesiones pues al final no contacta ni por asomo con la media de 200 sino que se gira muy fuerte o al menos la bajada es lentamente y sale una vela de este tipo, de esta envolvente alcista, lo más probable es que siga
subiendo Mapfre. Así que, amigos, otro objetivo activado aquí en Rentabiliza tus ahorros, Mapfre. Bien, amigos, seguimos con vuestras peticiones. Dice Maribel 3M. Venga, vamos a ver 3M, que la tenemos aquí en Investing. Bien, me comenta Francisco, dice, en estos casos habría que haber entrado hoy o hay que esperar a un pullback. Es la duda, tengo algo en 2.11, pero poco. Vamos a ver de nuevo. Mapfre, tienes algo en 2.12, ¿no? Vale, has comprado en 2.12, vale. Hombre, efectivamente es muy difícil entrar cuando la divergencia alcista se activa en el mismo día, pero sube con mucha fuerza, a no ser que previamente hayas comprado o estuvieras invertido, pues es cuando pillas esa gran subida. Si estás fuera del título es muy difícil pillarla, a no ser que hubieras puesto una orden permanente a un nivel en tu broker, pones tu orden permanente y cuando llega a ese nivel automáticamente se compra la orden. Es orden a mercado. Se te activa la orden en tu broker. Ahora en este caso, hombre, lo más probable, o al menos sería esperar, ¿vale? Espera un poco, bajo punto de vista, que haga ese throwback, ¿vale? Pero bueno, ha subido mucho. Yo me inclino a que el lunes va a volver a subir, pero no hay que entrar el lunes a lo loco, porque ya sabéis que la bolsa española es muy traicionera, tiene grandes subidas y de repente, de nuevo, se da la vuelta, te quedas pillado aquí arriba, e igual no recupera en un mes, ¿de acuerdo? Así que yo esperaría de nuevo a una bajada, ¿vale? Una bajada por lo menos a dos, vamos a ver, por lo menos a este soporte que va a ser ahora. Bueno, si baja a 2.23, quizás pudiera comprar un poquito más, y si baja a 2.20, pues continuar comprando, ¿vale? Eso sería la idea. Bien, 3M. Venga, vamos a ver 3M. Que la comenta Maribel. Bien, Maribel, creo que estuvimos viendo 3M hace unas cuantas semanas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, fijaros lo que ha hecho 3M. A ver, vamos a refrescar un poquito la memoria. Dijimos que era una acción, era alcista de largo plazo, pero que aquí se había tenido una grandísima corrección y había hecho soporte justamente en estos dos anteriores, del 2011 y 2010. Bueno, pues fijaros que hay veces que las acciones tienen memoria y rebota. Rebota en un nivel en el cual uno cree que no va a rebotar, pero si somos valientes y sabemos tener paciencia y esperar la oportunidad, pues ese hubiera sido el momento. Bien, si lo ponemos en vela diaria, bien, aquí comenté que se estaba formando una figura de vuelta. Fijaros, otro hombro, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Es decir, hombro, cabeza, hombro invertido. Figura de vuelta. Este tipo de figuras se producen cuando el precio quiere parar la caída y quiere poco a poco cambiar su tendencia, ¿vale? Eso se produce también en grandes bajadas de bastante tiempo. Fijaros que aquí desde el 2018 no ha hecho nada más que bajar, que bajar, que bajar. Y fijaros que en el 2023, 5 años después, ha hecho el mínimo de 5 años con la consiguiente figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Si eso sabemos capaz de detectarlo, punto de ruptura, objetivo activado y objetivo cumplido en la vela de hoy. A 113. ¡Qué barbaridad! Me imagino, Maribel, que ha dado resultados, ¿no? Pues fijaros que habrán sido buenísimos porque fijaros qué subida tan brutal. Atención porque esto es muy bueno, ¿vale? Cuando una acción rompe la media de 200 sesiones, la media de 50 sesiones, además viene de hacer una figura de vuelta y con un velón tremendo y con un hueco espectacular, lo más probable es que siga subiendo. Tiene pinta de tener muy buena recuperación. Y además, recuperación ya
de largo plazo, porque fijaros como la media de 200 sesiones se ha girado hacia arriba, por lo tanto el cambio de tendencia se está produciendo y yo me atrevería a decir que va a ser una gran compañía para las próximas meses, los próximos años. A ver, buen punto de entrada, evidentemente no lo tiene, a no ser que hayáis entrado ya. Ahora, podemos hacer lo mismo que me ha preguntado Francisco Javier sobre Mafre. Podemos esperar a una corrección. Todo lo que sube en vertical al final va a tener que bajar. ¿Que pueda llegar a cerrar el hueco? Lo puede cerrar el hueco. Pues vamos a tener paciencia, ¿no? Y si apostamos por esta acción, bueno, si vemos que va bajando poquito a poquito, y a 116 estamos interesados, pues podemos comprar unas cuantas acciones. Que siga bajando un poquito más y cierra hueco, bueno, pues podemos comprar otras dos o tres, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Así que copita de seguimiento y bueno, darte la enhorabuena a Maribel porque has tenido un buen ojo con 3M. Bien, dice Álvaro, me dio entrada en Alphabet y alguna más de las 7 magníficas. ¿Algún comentario? Sí, vamos a ver las 7 magníficas, Álvaro, a ver qué tal. Sí, puede ser que te haya dado puntos de entrada. Además, con la reflexión que comentamos al inicio del directo y publicado en Comunicadas, es muy interesante porque casi todas están dando, o al menos han bajado la media de 200 sesiones y pueden ser que hayan dado puntos de entrada, al menos en ese nivel. No significa que sea el óptimo, el idóneo o el que nunca falla. No, son probabilidades, ¿vale? La estadística nos dice que cuando estas acciones bajan o tocan la media de 200 sesiones, las probabilidades de que reboten son altas. No significa que se aguante, porque la media no es un soporte rígido, ¿de acuerdo? La media es va fluctuando, es elástica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado. Bien, me estabas hablando, sí que estaba leyendo, vale. Fauna andaluza, dice, foto trampeón, no sé qué es eso. Estoy en Grifol, a 9,18 promedio, vale, debería de haberla soltado en los 10,7 del anuncio de OPA. Bueno, ¿qué piensas de la acción? Venga, vamos a ver Grifol, bien. Bien, Fauna, si eres seguidor del canal, eh, aquí hemos marcado muchos objetivos en Grifol y sabéis cuál es mi opinión. Bien, a ver, vamos a hacer rápidamente un seguimiento. Bien, Grifol, después de hacer este triángulo roto por arriba, tiene un objetivo activado a 11,44. Comentamos que era muy peligrosa y muy volátil, no apta para todos los públicos, suelo decir, con este tipo de acciones, o al menos aquellos que no aptos para los que tengan gran aversión al riesgo. Por lo tanto, yo comenté que aquellos que se atrevieran a entrar en este objetivo, el stop debe de estar por debajo de esta vela. Comentamos por debajo de los 7,65. Bueno, pues siguió. Bueno, estamos hablando de todo esto el 8 de abril, ¿vale? Por lo tanto, objetivo se activó. Bien, pues pasaron los días y justamente aquí bajó un pelín, prácticamente rebotó en 8,14 y comentamos, atención porque aquellos que sigan apostando por Grifo, aquellos valientes que no tengan miedo a perder parte de su capital y que no lo necesiten, tenían un buen punto de entrada porque la ecuación rentabilidad-riesgo era mucho más favorable. Fijaros que desde ese punto de entrada que comenté a 8,40, la rentabilidad era de un 36% a 11,43 y un riesgo de tan solo un menos 9%, ¿vale? Bien, ¿qué ha hecho actualmente desde ese nivel? Bueno, pues fíjate, Fauna, que el precio ha ido fluctuando, perdió la media de 50 sesiones. Fijaros cómo de nuevo rebotó en los soportes que comenté a 8,14 y a 7,83. Y fijaros qué rebote tan fuerte. Ahí está la noticia de la OPA que muy bien comentas, Fauna, parecía que iba a llegar a objetivo a 11,43 y fijaros qué pena que de nuevo se ha dejado caer, incluso ha perdido la media de 50 sesiones. Está en 9,21.
Fijaros que está prácticamente al nivel del punto de entrada, a 9,22. Llegado a este punto, amigos, os comento, aquellos que estéis dentro podéis vender y os quedáis a ver aquí ven. Ni ganáis ni perdéis. ¿Vale? Aquellos amigos que quieran entrar, yo les digo que, que se queden, que se aten las manos atrás, que no hagan nada, porque puede desplomarse y entonces sí es verdad que puede saltar el stop, ¿vale? Fauna Andaluza, dices que me estreno en el canal. Ah, pues muchas gracias, Fauna. Bueno, pues si te estrenas en el canal, bienvenido. Espero que visualices al menos los dos o últimos o tres directos, que son muy interesantes. Hago un seguimiento muy detallado de muchísimas acciones. El IBEX 35, como podéis ver o puedes ver aquí, dejo marcado todos mis objetivos, todas las estructuras que yo interpreto. Fíjate que incluso Grifol aquí marqué un hombro cabeza hombro invertido, se consiguió y justamente 2 o 3 días después vino ese desplome por ese fondo de cobertura que se puso bajista. Es decir, aquí lo hemos conseguido todo y objetivo cumplidos, absolutamente todos. Así que espero que sigas con nosotros, espero que te suscribas al canal y espero sobre todo también al grupo de WhatsApp, porque ahí hay mucha información también muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, me comentas que Grifold da resultados el martes. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De todas maneras, el stop yo lo tengo puesto y os lo recomiendo que lo pongáis a 7,64, que es el stop de este objetivo a 11,44, ¿de acuerdo? Venga, pues estupendo. Grifol vista y nos vamos a ir, atención, a la otra parte del, del directo de hoy, que era las grandes tecnológicas. Bien, ¿qué podemos observar? Y enlazamos ya con la reflexión de dónde es el mejor punto de entrada de estas grandes tecnológicas. Aprovechando esta gran corrección y este balanceo a las acciones de pequeña capitalización, ¿qué está pasando, por ejemplo, con Apple? ¿Tendrá buen punto de entrada? ¿Estará el punto idóneo o ya hemos llegado tarde? Bueno, pues Apple es una de las acciones en las que llegamos a tiempo, comentamos el objetivo por ruptura de este gran rango lateral, incluso se activó un segundo impulso alcista. Apple ahora en estos momentos no tiene buen punto de entrada, puesto que ya aquí sí hemos llegado muy tarde. Se consiguió ese objetivo y tiene uno proyectado a 240 dólares. Aquí dijimos que era muy interesante tomar posición justamente cuando llegó a la base de este canal, de este rango lateral. Recordar que aquí también comentamos esta divergencia alcista, ruptura muy fuerte, rompiendo las dos medias y muy fuerte y muy alcista. Esta es la única de las grandes tecnológicas que ya dio punto de activación y tiene ese nivel totalmente proyectado, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y si no habéis entrado ya, por análisis técnico no tiene buen punto de entrada. Bien, Amazon, ¿tendrá Amazon buen punto de entrada? ¿Habrá llegado a la media 200 sesiones? ¿Podemos entrar en cualquier punto o tenemos que tener un método que nos indique cuándo entrar? Bueno, pues aquí, Amazon. Bueno, corrección interesantísimo. ¿Dónde ha rebotado? Bien, la primera acción tecnológica que después de una gran tendencia alcista de largo plazo acaba de tomar la media de 200 sesiones. Y fijaros qué curioso, ha rebotado justamente en la vela de ayer, el 25 de julio, rebotó en la media 200 sesiones. ¿Pensáis que puede ser buen momento de entrada? Bien, bajo mi punto de vista es buen momento de entrada, porque si nos vamos hacia atrás, vemos como cuando tocó en la media de 200 sesiones fue un punto idóneo de entrada, ¿vale? No significa que cuando toque la media de 200 sesiones vaya a rebotar con fuerza. No, es un punto en el que el precio está corrigiendo y la reversión a la media es una de las fuerzas que tiene el precio. La reversión a la media. Por eso digo muchas veces, no es buen síntoma que el precio rompa con fuerza y salga de los canales que normalmente suelo dibujar como canales
de subida suave y prolongada. Cuando rompe un canal, cuando tiene una inclinación de unos 45 grados con la horizontal, esa ruptura de esos 45 grados por la parte de arriba significa excesos de euforia. Por lo tanto, lo más probable es que de nuevo vuelva a retomar ese canal, esa zona de confort que no debería haber salido. Por lo tanto, es la reversión a la media de 200 sesiones. Aquí lo ha hecho desde, fijaros, desde noviembre del año 23. Por lo tanto, bajo el punto de vista, podríamos tomar cierta posición, ¿vale? En Amazon. Que evidentemente se puede descolgar, efectivamente se puede descolgar, pero acciones de mucha calidad y alcistas de largo plazo sería un punto claro, porque además ya tiene aquí un descuento. No la vas a tomar aquí arriba, a 201. ¿Por qué? Porque ha subido mucho. Lo más probable es que corrija. Cuando el precio se aleja mucho de la de media de 50 y la media de 200 sesiones, lo más probable es que tenga esa reversión a la media, tenga ese giro. ¿Para qué? Para que regule indicadores. Ahora la media de 50 sesiones vemos que se ha girado un poquito a la baja, pero no del todo. Puede recuperar en los próximos días. Por lo tanto, yo no veo con malos ojos una pequeña posición en Amazon. Así que aquí sí que podríamos tomar esa reflexión y esa primera o ese primer digamos contestación de tomar posición cuando baja a la media 200 sesiones, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Siguiente tecnológica y 7 magníficas que creo que también ha tocado la media 200 sesiones. Atención, Microsoft. Bien, otra acción de muchísima calidad, otra acción tendencia alcista de muy largo plazo. Fijaros que la trayectoria es totalmente envidiable. Fijaros cómo cuando se tomó los puntos de ruptura de estos canales bajistas, allá por febrero del 2023, fijaros qué montón de caritas de felicidad, quitando esta carita de tristeza que nos anuló esta divergencia bajista, todo y cada uno de los objetivos en Microsoft se ha cumplido. Y además, fijaros como aquí todavía no hemos puesto carita de felicidad. ¿Por qué? Porque Microsoft no me la soléis pedir mucho. La verdad es que se sabe que es una gran acción de mucha calidad y yo creo que la mayoría de la gente puede tener Microsoft en cartera. Entonces no se suele preguntar mucho. Pero fijaros como aquí, ¿cuándo cumplió ese objetivo? Pues fijaros, lo cumplió hace poquito. El 6 de junio se consiguió este segundo impulso alcista. Así que amigos, como suelo decir en nuestro canal, objetivo cumplido y objetivo rentabilizado. Y ponemos otra carita de felicidad. Amigos, si te gusta que no pare de darte ideas y estrategias de inversión con puntos exactos de entrada, puntos exactos de profit y puntos exactos de stop, dale ahí, suscríbete al canal y comenta. Bien, ¿qué tenemos ahora en el corto plazo? Bien, vemos, precio, tocó la media 200 sesiones. Anteriormente, cuando la tocó, sirvió de recuperación, sirvió de rebote. Si os fijáis, tiene la misma situación que Amazon. La media de 50 sesiones se ha girado a la baja. Aquí tenemos una particularidad y es que tiene un pequeño objetivo bajista a 411 dólares. Aquí yo sí sería prudente, ¿vale? Fijaros, primer impulso, bajista, corrección, superación o pérdida, en este caso, del mínimo del impulso, se activa objetivo bajista a 411. Bien, otra salvedad. Ya sabéis que cuando una acción es alcista de largo plazo, bajo mi punto de vista, si tiene un objetivo bajista, no hay que operar. Lo que hay que hacer es no estar, al menos hasta que no se consiga ese objetivo. ¿Vale? Si rebota el lunes a partir de la media de 200 sesiones, bueno, pues ya sabemos que otra vez que baja a la media de 200 sesiones suele rebotar. ¿Buen punto de entrada? Bueno, podemos de nuevo tomar la misma oportunidad en Amazon. Podemos decir que aquí podemos incluso pues invertir un poquito porque ha tocado la media de 200 sesiones. Lo más probable es que poco a poco siga
subiendo, ¿de acuerdo? Así que lo dejo a criterio vuestro. Las grandes tecnológicas, cuando llegan a la media de 200 sesiones, es buen punto de entrada. Pues ahí lo tenéis. Mi punto de vista, sopesar las evidencias y actuar en consecuencia. Así que copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa la semana que viene. Siguiente gran tecnológica. Atención, Netflix. Bien, otra tecnológica que no me suelen preguntar por ella. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero a mí no me gusta. A mí este tipo de negocio en el que hay muchísima fluctuación de suscriptores y en eso se basa el negocio de Netflix, es muy peligrosa y muy volátil. Bien, el último análisis que hice, fijaros si hace tiempo, que se hizo en enero del año pasado, del 23, comentamos que había activado una estructura alcista. Bueno, pues se cumplió. Desde entonces no se ha vuelto a valorar, o al menos nadie me ha preguntado por Netflix. Fijaros también qué grandes bajadas, qué huecos al alza, dos huecos al alza, luego huecos a la baja. Todo esto son proyecciones y todo esto son anuncios de resultados, en los cuales hay veces que ganan suscriptores y salen las expectativas mejores de lo esperado, y hay veces pues que las expectativas son muy buenas y entonces decepciona y entonces tienen estas grandes bajadas, aunque luego cierto es que luego sigue recuperando, ¿de acuerdo? Bien, podemos pensar opción de compra. Bueno, fijaros esta flechita que tiene aquí. Esta flechita la dije, se comentó el 12 de junio, dijimos que ya que no era buen momento de entrada porque había que esperar una bajada a la media de 200 sesiones. Bueno, pues ahí se quedó el análisis y ahora vemos cómo está haciendo esta pequeña corrección. Todavía no ha bajado a la media de 200 sesiones. Yo aquí esperaría. Netflix sí es verdad que sabemos lo que no hay que hacer. Comprar. Hay que esperar por lo menos a un toque a esa media. Y estamos hablando que es alrededor de los $600 por acción. Una barbaridad de cotización. ¿De acuerdo? Así que copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Venga, nos vamos a Google. Aquí me comentaban por aquí en el directo que había dado punto de entrada, ¿no? A ver si lo veo. A ver. Francisco Javier. Álvaro dice AMD. Vale. Álvaro me dice AMD. No lo tengo. Ahora mismo no lo veo. A ver, un segundo. Álvaro, sí, me dio entrada en Alphabet. ¿Y alguna más de las 7 magníficas? Venga, vamos a ver Alphabet. Venga, Google. Punto de entrada. Bueno, pues me parece muy buena idea. ¿Por qué? Porque vemos como aquí Google sí que ha bajado a la media 200 sesiones, no del todo, y con la vela de hoy ha rebotado con bastante fuerza. Si hacemos una revisión más detallada del histórico, bueno, vemos que aquí es una de las acciones que yo comenté, que tengo en mi cartera personal, que yo la compré en el toque de la media 200 sesiones. La compré a 127 aproximadamente. Ya he comentado muchas veces que yo la compré por aquí. La compré a un toque en la media 200 sesiones, ¿de acuerdo? Bien, parece ser que en este momento, pues me salió bastante bien, aunque sí es cierto que luego fijaros cómo prácticamente se quedó a 131, perdió la media 200 sesiones, pero luego la recuperó. Siguió subiendo, y aquí comenté que no era buen punto de entrada, y entonces dije, puse esta flecha y comenté, lo más ideal o lo más probable es que corrija la media 200 sesiones y sería bueno esperarla a ese nivel. Bueno, pues Alphabet podría dar punto de entrada si toca esa media 200 sesiones. Hablamos alrededor de los 162. Bien, como sabéis, aquí ahora mismo no tiene una figura clara por análisis técnico, pero si os fijáis en el canal que he dibujado, muy parecido al de Amazon, veis cómo esa subida escalonada, un movimiento suave, moderado y subiendo en forma de escalera, si trazamos aquí una horizontal, aproximadamente desde este pico, podemos ver cómo incluso
si continuamos un poquito el canal, vemos como si aquí trazamos una horizontal, justamente aquí. El ángulo que se desarrolla o que se dibuja es aproximadamente un ángulo de 45 grados. ¿Veis? La unión de los máximos crecientes con la horizontal en rojo, este ángulo es aproximadamente alrededor de unos 45 grados. Bueno, no es que sean 45 grados, vale. Y ahora tenemos que esperar un momento ese cambio, ¿vale? Así que, por lo tanto, lo más ideal o prudente es, fijaros cómo ha vuelto de nuevo a buscar ese canal que teníamos proyectado y, bueno, pues de nuevo ha vuelto a esa reversión a la media, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Así que vamos a esperar unos cuantos días a ver si es capaz de rebotar con fuerza. Bien, amigos, nos vamos a la siguiente y es Meta. Venga, que ya nos quedan solamente dos y dejamos el directo porque ya es muy tarde, ¿de acuerdo? Venga, si tenéis algunas peticiones, me lo dejéis en comentarios y a lo largo de la semana iré haciendo un vídeo o iré comentando en comentarios. Venga, Meta. Bueno, pues fijaros que Meta, otra acción que ha rebotado o ha tocado ya la media 200 sesiones, rebotó, pero la ha perdido. Por lo tanto, ahora aquí Meta es una acción que no hay que estar. Fijaros como la media de 50 sesiones se ha girado, la media de 200 sesiones está poco a poco parando la subida, parando la subida, así que vamos a esperar a ver si es capaz de hacer alguna figura de vuelta. E incluso yo me atrevería a decir que le pasa como a Microsoft. Ha generado un segundo impulso bajista, así que al menos por lo pronto Meta no estar hasta que no toque aproximadamente los 411 dólares, ¿de acuerdo? Venga, pues estupendo, ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a Tesla. Muy volátil, Tesla. Muy famosa, sí. Muy volátil, también. Nada predecible. Fijaros si es tan poco predecible que fijaros que después de este gran rebote que parecía que ya había roto ese triángulo roto por arriba, fijaros cómo no ha podido seguir con esa subida, se ha desplomado otra vez, hueco a la baja, y vamos a ver qué sucede. Bien, ¿podemos plantear un primer impulso? Bueno, más que un primer impulso, se puede plantear aquí un primer impulso que dio aquí, corrección, superación del primer impulso, impulso conseguido, el segundo, pero aquí no dio oportunidad a un tercero, se separó muchísimo del canal roto por arriba. Cuando algo sube tan bruscamente al final tiene que corregir y fijaros si lo ha hecho. Así que yo bajo punto de vista no hay que estar en Tesla por lo pronto hasta que no haga una gran figura de vuelta. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar a ver lo que pasa la semana que viene. Nos vamos por último a Nvidia. Aquí la tenemos. Otra gran tecnológica, otra gran corrección. Y atención, recordar la semana pasada y hace 2 semanas que clonamos este movimiento. Este movimiento que veis aquí es el mismo que veis aquí. Comentamos que se me ocurrió esa idea para esperar a ver dónde podría corregir. Bueno, pues hizo un primer impulso, una corrección, corrigió al 38.2, otro gran impulso
y otra corrección. Dijimos que esta corrección del 38.2 podría ser esta corrección a 109. Bueno, pues fijaros que ayer bajó a 106. Por lo tanto, como podemos ver, aquí tiene ahora mismo una corrección bastante interesante. La media se ha girado, la media 200 todavía sigue en tendencia alcista, así que vamos a esperar a ver dónde se desarrolla y por dónde gira ese movimiento, si sigue subiendo o si sigue bajando, ¿de acuerdo? Así que, amigos, ponemos copita de seguimiento y en Nvidia, bajo punto de vista, no hay que estar todavía. Bien, dice Xavi, buenas noches. Antonio, buenas noches. Antonio Ordóñez. ¿Y Nvidia la comentas? Pues sí, la estoy comentando y aquí dejo este análisis. Bien, amigos, pues muchísimas gracias. Disculpar por este directo que ha sido un poquito más tarde de lo habitual, pero lo tenía que hacer. Teníamos muchas peticiones, estoy de vacaciones y vamos a ver si el viernes me da tiempo a hacer un directo. Si no, intentaré hacer un vídeo y lo publicaré el domingo. Cualquier cosa que tengáis, peticiones, dejármela en comentarios y sobre todo seguir comunidad más publicadas. Hay muchísima información para rentabilizar vuestros ahorros. Pues eso es todo. Y buen fin de semana y buen verano. Hasta luego.